Hoy a las 7 en CNN Latino. Todo es posible. Tantas noticias en el día de hoy que tienen que prestarle atención, que no se mueva nadie delante de su televisor para que puedan enterarse y saber lo que está pasando en estos momentos. Yo estoy aquí ahora con el doctor Alberto Milián. Es abogado. Alberto Milián fue capitán de la inteligencia militar y miembro de la Reserva Militar de los Estados Unidos. Además es veterano de 2 guerras, Operación Causa Justa en Panamá y Operación Tormenta del Destierro, guerra la tormenta del desierto en la guerra del Golfo Pérsico. Y quiero que él pueda decirles muchas de las cosas que están pasando ahora porque las está siguiendo de cerca. También Manuel Martínez, que es un numerólogo español, el numerólogo es financista y escritor y un profundo conocedor de la historia del Medio Oriente. Así que vamos a hablar de las fuerzas de defensa de Israel, que lanzaron ayer una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza con el propósito de destruir túneles e infraestructura de los militantes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Israel inició una operación para detener los ataques de Hamas y van a detener los ataques, o lo van a hacer, me parece que lo van a hacer de todas maneras. ¿Qué piensan ustedes de esto? Vamos a comenzar contigo. Primero, y gracias por la presentación. Estimo que el objetivo de Israel ha sido y continúa siendo, primero, la supervivencia del Estado de Israel y buscar alguna forma de incrementar la seguridad. Hay que recordarle a los televidentes que Israel está sometida a un estado de sitio continuamente de este grupo terrorista Hamas, que es un grupo que tiene un objetivo principal, es la destrucción del Estado de Israel. Y por eso, cuando fracasó la iniciativa de esta administración para crear una negociación, una conferencia de paz, yo creo que eso le dio la oportunidad a Hamas de buscar alguna manera de iniciar un conflicto. Hay que recordarle a los televidentes que Hamas tiene aproximadamente un arsenal de 10.000 cohetes y el pueblo de Israel, casi la 2/3 parte, casi el 66% del pueblo de Israel está sometido a ataques de cohetes diariamente. Esto es una cosa que es intolerable. Ya lo iniciaron hace varios días, ¿no? Hace varios días, pero ellos llevan meses y llevan años en este tipo de ataque. Entonces el objetivo de Israel en este momento es atacar la infraestructura que ha causado Hamas en la Franja de Gaza, incluyendo los túneles que estaban mencionando, pero también una cosa muy importante, Hamas ha hecho una cosa que es ilegal bajo la ley de la guerra, es decir, están escondiendo estos cohetes en sitios como hospitales, escuelas, en sitios que en realidad no se permite bajo las leyes de la ley, y entonces yo creo que Israel está buscando la manera de descuartizar a la infraestructura de Hamas. Ayer tengo que hacer una pausa para decirte que el nuevo presidente del Egipto dijo públicamente que él, francamente, está completamente confundido por Hamas, refiriéndose de que no quieren negociar, no quieren ir a una conferencia de paz, no quieren buscar una negociación con Israel, simplemente están buscando provocar continuamente. Lo que están causando es la destrucción de su propio pueblo y es, desgraciadamente, una situación que ha continuado por varias décadas y hasta que la comunidad internacional no busque una manera de llegar a una paz, a un acuerdo de paz, creo que vamos a ver este tipo de desastres. Yo creo que es así. No sé, ¿qué piensas tú, Manuel? Bueno, realmente está muy claro que el conflicto es un conflicto primero político, o sea, se ha escalado militar, pero es un conflicto político, ¿no? Que viene, pues, no ya desde la creación del Estado de Israel, sino muchísimo antes, ¿no? O sea, tenemos en cuenta que Israel se funda en el año 48, que es lo que era Palestina, que estaba bajo dominio británico, y a partir de ahí, bueno, pues los palestinos poco a poco han ido siendo relegados de sus tierras, y el poder político que tienen es mínimo, ¿no? Y hay muchos palestinos que viven dentro de Israel, ¿no? Bueno, claro, todo lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania, ahí es donde viven los palestinos, también viven algunos dentro de otras áreas de Israel. Antes normalmente tenían permiso de trabajo para poder entrar ahí, pues con todos los problemas que ha habido, pues con la guerra, con el terrorismo, Israel ha restringido las entradas. Es un conflicto muy difícil de arreglar, ¿no? Porque es un conflicto histórico, o sea, vamos a
haber desde ya, no antes de los orígenes de Israel, ¿no? Porque tendríamos que remontarnos a la historia, hacia atrás, que siempre ha habido un conflicto entre pues, judíos y árabes, ¿no? Es parte del mismo conflicto, es algo que no sé si una mesa de negociaciones va a solucionar. Pero eso es religioso también. Bueno, pues, claro, es una cosa religiosa. O sea, si tú miras lo que es el origen de Israel, o sea, Israel no sabemos ni realmente, para buscar a Israel hay que irse a la Biblia, realmente. ¿Cuándo empieza el Estado de Israel? El Estado de Israel empieza aproximadamente en el año 800 a.C. con el rey David, es los datos históricos que tenemos. El judaísmo es anterior, habría que remontarse unos 1500 años a Moisés, que es realmente cuando se funda la religión judía. Pero como Estado de Israel, que conozcamos, pero solo a través de la Biblia, es el año 800 más o menos antes de Cristo. Después viene el rey Salomón y ahí ya deja de existir lo que es el Estado de Israel, porque primero los judíos son tomados prisioneros por Nabucodonosor, son llevados a Babilonia como 200 años, después son liberados, pero después vienen los persas y realmente no tenemos una existencia del Estado de Israel hasta el año 27 a.C. con el rey Herodes. A la muerte de Herodes en el año 6, o sea, te está hablando de 33 años que dura el Estado de Israel. El Estado de Israel se acaba, es tomado por los romanos. Hay la famosa rebelión judía en el año 66, en que los judíos son exterminados, o sea, no exterminados totalmente, pero son masacrados. Entonces se destruye el famoso templo de Herodes. Llega otra vez en el año 132 bajo Adriano, que vuelve a haber otra rebelión judía, y los judíos otra vez vuelven a ser exterminados y expulsados de Jerusalén. Ya no pueden volver a Jerusalén, y no es hasta que llegan los árabes, aproximadamente en el año 636, que los judíos pueden volver otra vez. Entonces, los judíos realmente no habitan en Israel, hasta realmente el siglo XIX. Hay más judíos fuera que adentro. Sí, ahora mismo la población judía es como de unos 15 millones y medio de personas a nivel mundial. Fíjate lo que es, de una población de 7.000 millones de personas, hay como 15 y medio de judíos, los cuales la mitad viven aproximadamente en Israel, el resto viven por todo el mundo. Pero te digo, el Estado de Israel en sí nunca ha existido, hasta 1948, que viene de la Declaración de Balfour en el año 18, de que se crearía un hogar judío en Palestina. Pero realmente ha sido una existencia siempre de guerra en la cual el Estado de Israel no ha existido, existe en el año. Bueno, yo tengo otro tema que conversar con ustedes, pero quiero que me digan una idea que tienen ustedes. ¿Existe la posibilidad de que puedan sacar a los judíos de su país? Yo no lo creo. Yo creo que la lección de la Segunda Guerra Mundial para los judíos es que si ellos no pelean, van a terminar dejando de existir. Y yo creo que Israel nunca se va a rendir. ¿Qué tú piensas? No, yo no creo que, como dice Alberto, que los judíos vayan a renunciar al Estado de Israel después no, ellos no van a renunciar nunca, pero si lo sacan, pues... No les van a, militarmente no creo que les saquen. O sea, eso es prácticamente, ahí llegaría Estados Unidos, lógicamente intervendría. No, y además de eso ellos tienen un ejército y ellos tienen... Tienen un buen ejército, buen armamento, pero lógicamente si hubiera... Tú mira cómo está todo el Medio Oriente, es que se está viendo todo esto de Gaza, de la incursión israelí, y se ve sí como brutal, pero si comparas con lo que está pasando en Siria, pues esto no es nada. O sea, realmente estás hablando de 200 muertos, 300, contra una brutalidad de hay decenas de miles de muertos en otros sitios. Israel sigue siendo el Estado más civilizado de Oriente Medio y el Estado con el que cuenta Occidente. O sea, los demás países limítrofes no se puede contar con ellos. Yo creo que es muy importante que Estados Unidos esté siempre detrás de Israel, que ayude a Israel para que Israel pueda seguir adelante y también evitar estos ataques que le han hecho. Y recuerda una cosa muy importante, de acuerdo con mi colega, Israel tiene la opción Sansón, es decir, en el momento que Israel va a dejar de existir, Israel ha dejado saberle al mundo que tiene más de 100 armas nucleares y que esa opción nunca la van a descartar. Y estoy de acuerdo, es la única democracia, en realidad, el único país civilizado que existe en esa región y tenemos un compromiso moral con Israel que yo no creo que nunca lo vamos a renunciar. Que Dios nos ayude para que Israel pueda tener tranquilidad y que no les hagan los ataques que les han estado haciendo. Bueno, yo quiero ahora hablarles un poco
sobre las fuerzas del movimiento militar. Ayer por la tarde, el Boeing 777 de la compañía aérea de Malasia Airlines fue derribado, caramba, de una manera terrible, con a 10.000 metros de altura, 50 kilómetros de la frontera con Rusia y 280 muertos, compadre. Qué cosa tan terrible. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Qué piensan ustedes de por qué están pasando estas cosas? Bueno, yo tengo entendido que el número supera eso, son 298 muertos lo que se calcula ahora en este momento. No se han identificado ningún norteamericano ciudadano de los Estados Unidos. Esto es un resultado de la falta de estabilidad que existe en Ucrania. Este grupo separatista que quiere crearse o quiere integrarse a Rusia, que ha sido apoyado, subvencionado por Vladimir Putin, son individuos que hace unas semanas habían tomado una arma antiaérea que se llama el Buk, que dispara unos misiles que desgraciadamente... Ahora, tienen que ser unos misiles muy grandes, muy fuertes. No son muy grandes. Ellos el avión estaba volando a 33.000 pies de altura. Como a 3.000 pies, ¿no? Sí, 33.000 pies de altura. Sí, pero este tipo de cohete viaja a más de 2.700 millas por minuto. Es una arma extraordinaria, es muy efectiva, fue desarrollada en el año 1979 y se encuentra en muchos países que estaban afiliados a la ex Unión Soviética. Pero imagínate, un avión comercial no tiene defensa ninguna. Y aparentemente los separatistas habían dicho que ellos no iban a tolerar ningún... Es el tercer avión que han tumbado. Sí, pero es el primer avión civil. Los otros eran aviones militares. Este era un avión de civiles en una área que no se había identificado en peligro y aparentemente atacaron. Y si fue hecho a propósito, claramente fue un acto de homicidio, un acto de terrorismo, un acto injustificable. Y yo creo que la responsabilidad se debe achacar a Rusia y a estos insurgentes que aparentemente no tienen piedad con ningún ser humano. Yo estoy de acuerdo con el presidente de Ucrania que ha dicho que esto fue un acto terrorista y que debe ser procesado como un acto terrorista. Y han invitado a la comunidad internacional a investigar por qué pasó y quiénes son los responsables. Bueno, hubo otro avión de Malasia que se perdió y no se sabe que todavía está bajo investigación. Pero está bajo investigación. Hasta este momento no se sabe que fue un acto terrorista, pero casi seguro las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han identificado que este avión fue derribado por un misil. Y se sabe que estos insurgentes tenían ese sistema que se llama el Buk, B-U-K, y habían hecho amenazas de derribar cualquier avión que se presentara. Y se han interceptado comunicaciones entre los insurgentes y oficiales de inteligencia de Rusia discutiendo que este avión se había derribado y que se dan cuenta que es un avión de civiles. Bueno, mira, ahí en la pantalla está precisamente como cayó el avión. Es una cosa espantosa, algo terrible. Miren, bueno, imagínate, un avión comercial no tiene defensa ninguna. Un avión militar tiene un sistema de radar que puede identificar cuando un radar terrestre lo ha identificado y le va a lanzar un misil y tiene algunos sistemas de defensa, contramedida que puede utilizar para defenderse. Pero este tipo de avión que vuela aproximadamente a 500 o 600 millas por hora está completamente indefenso y prácticamente es casi seguro que la tripulación de ese avión no se dio cuenta que estaban sometidos a un ataque. Pero la pregunta más importante es la siguiente. Los Estados Unidos no han jugado un papel muy decisivo en este conflicto. Irónicamente, ayer mismo el presidente Obama había impuesto nuevas sanciones en contra de Rusia por subvencionar este tipo de movimiento terrorista que está operando en Ucrania y que está llevando a cabo actos de terror dirigidos contra el gobierno electo democrático de Ucrania. Pero yo creo que se ha hecho muy poco, muy lento. Pero ¿serían rusos los que atacaron? Bueno, yo creo que son individuos de Ucrania que se identifican como rusos, que étnicamente se identifican como parte del Estado antiguo ruso y que quieren que su territorio, donde se derribó este avión, se integre a lo que era la ex Unión Soviética. ¿Y se están moviendo para Rusia? ¿Se están mudando para Rusia también? Bueno, yo no creo que ellos se quieren mudar. Yo creo que ellos quieren imponer el gobierno de Rusia en este territorio, en esta lasca de territorio, que es la parte de la franja que está al este de Ucrania. Y hasta el momento no habían cometido un acto terrorista de esta magnitud. Y yo creo que ahora es cuando la comunidad internacional se tiene que mover. Hoy por la mañana, precisamente en las Naciones Unidas, se va a llevar a cabo una reunión de emergencia
para discutir qué pasos puede dar la comunidad internacional para investigar lo que se ha hecho y posiblemente llevar a cabo una investigación de llevar los responsables a un tribunal internacional para ser juzgados por cometer un acto de terror. Porque de cualquier forma, un avión civil, un avión comercial, bajo las reglas de guerra, bajo los tratados internacionales y los acuerdos de Ginebra, nunca se puede atacar. Es una cosa que está prohibida estrictamente por la ley internacional. Y si se hizo este tipo de acto de terror y se sabía que era un avión de civiles, entonces yo creo que los responsables deben ser llevados ante un tribunal y deben de ser juzgados por un tribunal internacional que pueda contestar por qué esta violación de derechos humanos se cometió en esta situación. Bueno, ¿qué piensas tú que puede haber sido? Bueno, yo creo que la situación está todavía muy confusa. Desde luego parece claro que fue un arma rusa la que lo hizo, ¿no? Habría que ver cómo pasó esto, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un error del que lo haya hecho, eso está claro. Yo no creo que intentaran derribar. Si tú miras la prensa rusa está dando una versión completamente diferente. ¿Qué están diciendo ellos? La prensa rusa te dice, y la televisión rusa, que lo que fue el gobierno ucraniano que trataba de derribar el avión de Putin, que estaba pasando muy cerca, pasaba como 40 minutos después por la misma zona, y que se confundieron por el tamaño del avión, por la forma del avión. Oye, esa es la versión rusa, la puedes leer en Europa, pues es también una versión muy que se está diciendo mucho. La verdad que tiene más quizá evidencia de ser verdad lo que decía mi colega, parece que tiene las mayor posibilidades de ser cierto, pero aún así todavía no se sabe realmente qué es lo que ha pasado. O sea, desde el punto de vista geopolítico, para el grupo independentista, pues es una estupidez y una brutalidad derribar un avión civil. No tiene ningún sentido político, porque cualquier simpatía que pudiera quedar de alguien pues se ha desvanecido con esto. O sea, es un caso un poco incomprensible, ¿no? Porque a nadie se le ocurre tirar un avión civil, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un error de alguien. Yo no creo que lo hayan hecho a propósito. Ha sido un error de alguien, y pueden haber sido unos, pueden haber sido, quizá, como dice el colega, posiblemente los rebeldes. Es lo que apunta, que sí pudieran tener ese tipo de misil, que es prácticamente, bueno, pues una tecnología muy avanzada, pero yo sigo... esos equipos no los tienen no. Bueno, en casi todos los países que antiguamente estaban afiliados a la Unión Soviética, este tipo de sistema de defensa antiaérea, que es un sistema, no es estratégico, un sistema que es de el punto de vista operacional. Táctico es de uso inmediato, operacional es más limitado. Estratégico sería armas que pueden ser lanzadas a otros países. Yo veo este sistema no tan sofisticado. Recuérdate que esto fue desarrollado en el año 1979 y hoy en día es superado por otros sistemas más modernos, como los que tiene Israel y los Estados Unidos. Pero lo que me hace pensar a mí que estos fueron los insurgentes es lo siguiente. Hace cuestión de 2 o 3 semanas, ellos aparentemente capturaron un sistema idéntico a este en una base ucraniana, del ejército de Ucrania, y por los medios sociales, los medios del Internet, hicieron conocer al mundo entero que ellos tenían este sistema. A la misma vez, como usted había indicado, habían derribado 2 aviones militares de Ucrania y habían hecho el alarde y la amenaza de que si cualquier avión que sobrepasara su territorio sin su permiso lo iban a derribar. A la misma vez, cuando es derribado este avión, hay unas comunicaciones que se han dado a conocer que hay uno de los insurgentes en el sitio donde está derribado el avión y está comentando que es un avión de civiles, que ve pasaportes de civiles, que no hay armas. Y la contesta que le hace el individuo que ha sido identificado como un miembro de la inteligencia rusa es, bueno, si quizás era un avión lleno de espías. Entonces yo creo que la reacción de Putin inmediatamente no fue negar de que fueron los insurgentes, no fue negar que fue una arma rusa, sino echarle la culpa al gobierno de Ucrania. Y francamente descarto la explicación de los medios de prensa de Rusia porque me parece típico de lo que hace un exoficial de la KGB. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Manuel Martínez, muchas gracias, doctor Alberto Millán. Gracias. Y nosotros vamos a regresar en unos momentos.